Muy buenas a todos. El otro día estuve en uno de los chats que organiza Boro en YouTube y salió la conversación de una curiosa distribución, que no es tal distribución de Linux, que se llama Linux from Scratch o Linux desde cero, traducido al cristiano. Entonces, también salió en esa conversación que si sería conveniente hacer una review, etcétera, etcétera. Hacer una review de Linux from scratch podría ser una empresa imposible, entre comillas, porque realmente la compilación de un sistema operativo completo Linux pues tiene tantos detalles y tantos flecos que, bueno, llevaría horas y horas y horas de vídeo para hacer una review completa. Así que yo me he atrevido a hacer este pequeño vídeo como pseudo review, vamos a echarle un vistacito por encima simplemente para aclarar lo que es Linux from Scratch. Antes de empezar con esto, diré que estoy enfrascado en un tema de un SOC, un System on Chip. Estos sistemas que están embebidos en unas plaquitas pequeñitas tipo Raspberry o tipo he dicho Raspberry. Y ¿cuál es la otra famosa? No me, la Blackbone. eh, yo estoy un paso más allá, estoy haciéndolo con unas placas de Seedlink, que además de procesadores ARM, dos procesadores ARM, trae el chip de estas plaquitas, pues trae también una FPGA. Y todo esto es con la intención de crear un sistema CNC. El CNC, para quien no lo sepa, es el Computer Numerical Control o control numérico por computadora, que se utiliza en las máquinas de herramientas para hacer mecanizados y tal. Esto como anécdota. No sé si lo he dicho, mi nombre es José Manuel García Boro. José Manuel, no José María. Y bueno, sin más historias, vamos a ver un poquito por encima lo que es esto de Linux from Scratch. En la pantalla estáis viendo, vamos a poner un poquito más grande, que se vea. Bueno, no, porque yo lo que quería que saliera es la dirección, pero bueno, ahí la tenéis, Linux from Scratch, todo junto. Vamos a borrar esto al 100%, aunque quizás sí sea conveniente darle un poco. Ahí está. Vamos a ver. Como digo, aquí tenemos la dirección de Linux from Scratch, todo junto.org, que nos presenta esta primera pantalla de presentación. Y para los que no nos gusta leer en inglés, aunque lo entendamos, pues vamos a coger nuestro traductor de Google, vamos a pegarle la dirección y vamos a abrirla en español. No hay directamente una web, esta web no hay directamente traducción en español, por lo tanto, esta es la única forma de leerlo en español. Como ya decía, esto se llama Linux desde cero. Entonces, esto está dividido en 4 o 5 partes importantes. La primera es esta LFS, que es el libro principal, tal como lo dice aquí, y donde derivan todos los demás proyectos de Linux from Scratch. Luego tenemos la BLFS, que son el acrónimo de Beyond Linux from Scratch, o más allá de Linux from Scratch, que lo que incide es en la personalización y ampliación de nuestros Linux que hayamos montado a propósito. Luego tenemos ALPS,
es el Automate Linux from Scratch o automatización de Linux from Scratch, como puede imaginarse, simplemente para automatizar y administrar estas compilaciones que se hacen de LFS. LFS es la abreviatura de Linux from Scratch, ¿de acuerdo? Entonces, el sitio de inicio es, por supuesto, LFS. Vamos a irnos a él. Y dentro de esta primera parte importante no, es la fundamental, podemos leernos tranquilamente esto. Aquí lo fundamental es que primero puede construirse un sistema Linux súper compacto. Eso significa que yo, en mi caso, cuando voy a trabajar en estas plaquitas, la plaquita con la que yo voy a trabajar mide 6 centímetros por 10, o sea, son una porquería de plaquitas. Aún así, la potencia es impresionante lo que llevan dentro. No sé si enseñaros la placa. Sí, voy a enseñaros la placa simplemente por... A ver, vamos a buscar aquí Aquí estamos. A ver si sale un segundito. En concreto, con la que yo voy a trabajar o con la que estoy trabajando es... vamos a ver dónde tenemos más productos. Pues va lento esto para aburrir. Aquí está. Y la placa en concreto es esta. Esta plaquita chiquitina de aquí. Esta placa es de Sigling, es una ThinQ, bueno, es la serie ThinQ, que incluye CPUs ARM, en concreto una o dos CPUs ARM, más una FPGA de la serie Artix de Sigling. Esta placa, como estáis viendo, lleva un montón de conectores por todos lados, incluso, bueno, aquí hay un dibujito, tiene un puerto CAN, buzzer, flash QSPI, una serie de botones, un selector de arranque, Ethernet, HDMI, la alimentación, evidentemente, un sensor de fuerzas, un inercial, una serie de LED, un sensor de temperatura, JTAG, que es el puerto para la programación de la propia placa, tiene 1 GB de memoria de DDR3 y USB tiene un UART y un OTG o puerto principal USB. En fin, es una placa muy completita con un montón de cosas. Y en la parte de abajo pues tiene estos dos conectores que son fundamentalmente los puertos de los GPIO, los General Purpose, no me sale la palabra en inglés, los puertos de entrada y salida genéricos, que nos sirven para, son totalmente programables. Y luego tenemos esta otra placa donde, como estamos viendo, la placa principal se enchufa en ella y nos está dando una serie de conectores, que lo estamos viendo aquí en esta zona, una serie de conectores disponibles para enchufar ahí millones de cosas que hayamos programado en la placa principal. Y poco más. Tampoco voy a entretenerme mucho con este tema, simplemente justificar el por qué estoy usando Linux from Scratch. Evidentemente existen algunas distribuciones ya preparadas para manejar este tipo de placas, pero muy genéricas, y quizás es más trabajo el ajustarlas a lo que interesa que no hacer uno desde cero.
iba diciendo que, claro, esto tiene una limitación que es fundamentalmente su limitación de recursos. Entonces, un Linux lo más compacto posible es quizás la, la propiedad más importante que podamos obtener con estos Linux from scratch. Visto esto, si nos vamos, bueno, podemos descargar este especie de libro en páginas HTML, o podemos leer en línea, que es lo que vamos a hacer para esta review. Pero antes de irnos a esto, hay que decir que no, sí, directamente vamos a ir a leer en línea, que es donde viene lo que yo quería comentar. Hay dos opciones. Una es hacer un Linux para que funcione con el antiguo sistema SYS5, System 5, con el init, como ha funcionado Linux durante muchísimos años antes de que saliera la versión con systemd, que también la tenemos aquí. Una lata que salga aquí, pero bueno, que vamos a hacerle systemd. Entonces, pues nos iremos a la versión estable normal, aquí la tenemos, o a la versión estable systemd, que la tenemos aquí abajo, ¿de acuerdo? Yo ahora mismo estoy haciendo la versión normal para trabajar con System 5, con la forma de arranque de System 5. Así que elegimos esa versión y aquí nos sale ya las primeras páginas del libro. El libro es antiguo, es antes del 2000, cuando este señor Gerard Beckman fue el que empezó con este tema. Es decir, yo quiero crearme un Linux a mi gusto, personalizado 100%, sin tener que entrar en ninguna cortapisa que me imponga ninguna distribución. Y esa fue la idea de este señor, y de ahí nació el tema. Entonces, en el libro está todo muy clarito. Por ejemplo, vamos a irnos, bueno, el prefacio y estos primeros temas son de entrada, y los típicos de cualquier libro, que si la tipografía, que si la estructura, que si las redes de ratas, que si etcétera, etcétera, etcétera. Y un apartado importante es estos EDFs y los estándares, donde nos habla, porque aparte el libro han tenido mucho cuidado en dejarnos a nuestra disposición un montón de enlaces. Nos habla del estándar POSIX, de donde podemos verlo, la jerarquía de ficheros, de la jerarquía del sistema de ficheros de Linux, y la Linux estándar base, que es la base estándar de Linux, que explica cómo se organiza Linux en su jerarquía de árboles de ficheros, etcétera, etcétera. Y bueno, tiene muchas más cosas, no nos vamos a meter ahora, simplemente que estos tres estándares que nos están dando aquí, realmente todo lo que sea Linux no son estándares oficiales. POSIX sí lo es, pero los otros dos son propios de Linux, evidentemente. Bueno, una serie de paquetes que nos da, tampoco vamos a ver esto demasiado. Pero ya digo, viene todo lo necesario con los enlaces correspondientes, pero tenemos que recurrir en un momento dado a una información que no esté explícitamente escrita en el libro. Por otro lado, de todos los paquetes, vamos a verlo en inglés porque aquí claro me traduce el nombre del paquete. ¿Dónde está? Aquí. LFS, Real Online, estable. Aquí, aquí tenemos los paquetes que vienen preparados para este libro.
o los paquetes que nos van a hacer falta para preparar este libro. Todos estos paquetes, además, ponen a nuestra disposición un enlace que está, vamos a ver, de requisitos, bueno, arquitecturas, objetivo, pues todas las que permita el compilador. Que por cierto, adelanto, esto hay que hacerlo con una compilación cruzada, por lo tanto, además se aprende a hacer compilaciones cruzadas. A ver, ¿dónde estaba? Capítulo. Estoy buscando un archivo porque aquí está en el capítulo 3, packages y fanpage, creo. A ver. Sí, está por aquí. Estos son los mirror. A ver, voy a parar un momento y ahora seguimos. Ah, no, ya está aquí, ya está aquí. Vamos a ver. Tenemos aquí, en este capítulo 3, este enlace que vamos a abrir una nueva ventana. Tenemos aquí todas las direcciones de los paquetes, o sea, estos señores han hecho el trabajo por nosotros muy bien hecho. Entonces, preparando un VGET o una orden por el estilo, podemos, y usando este fichero, podemos descargar en una sola sesión todos los paquetes. A mí la descarga, yo es que no tengo ahora mismo disponible, o sea, yo no estoy haciendo esto en un equipo especialmente potente. Es un i900, no me acuerdo ahora el modelo exacto, como era 915 o 916 de Intel, lleva un doble núcleo, pero estamos hablando de un año de un ordenador del 2008-2010. No es que sea lo último de lo último, ni muchísimo menos. Entonces, como iba diciendo, aquí tenemos todos los paquetes, con lo cual pues podemos hacer un VGET uno por uno o todos a la vez y nos preparamos la orden correspondiente para nuestra línea de comandos, con lo cual podemos descargar todos los paquetes. Y iba diciendo que tarda algo. Esto en 3-4 horas en un equipo de poquita potencia fácilmente se las consume las 3-4 horas de descarga. Dicho esto, pues vamos a volver al home. Vamos a dejarlo aquí en español. Venga. Bueno, nos da una serie de instrucciones en cualquiera de estas páginas. Por ejemplo, aquí, cómo construir un sistema LFS. Nos va guiando muy detenidamente y además va muy al grano en todos los conceptos que va dando. Va muy al grano de lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, si vamos a hacer los requisitos del sistema anfitrión, por poner un ejemplo, o sea, nuestro sistema pues aquí nos da lo que tiene que haber en nuestro sistema y además nos da un script, como es este de aquí que tenemos, que nos va a hacer automáticamente la comprobación de nuestro sistema o de los programas que tienen que tener nuestro sistema. El problema de hacer la traducción es como por ejemplo el de Alquitrán, es el programa TAG.
entonces conviene tener los dos abiertos para ir comprobando cuando sale una palabra rara en esto, pues consultar la versión inglesa o simplemente ponernos encima de la palabra que nos da el nombre real TAR-122, como estamos viendo. Entonces, bueno, como veis, nos va dando, no tenemos que hacer la comprobación de uno en uno a ver si está, ya nos da un script preparado para que lo grabemos en nuestra máquina como fichero SH y podamos comprobar con esta máquina cumple o no las condiciones que se exigen mínimas para tener o para poder compilar un Linux con Linux from scratch. Vamos otra vez atrás. Y más cositas. Bueno, el sistema donde tenemos este capítulo 5, la compilación de una cadena de herramientas, de una cadena de herramientas cruzada, es muy importante y nos da una información bastante extensa de lo que hace. Perdón, el 5 es la construcción en sí, pero anteriormente hay otro que es las notas técnicas, que nos hablan de lo que es una cadena de compilación cruzada. Generalmente esto se utiliza, en mi caso, yo voy a compilar un Linux y voy a probar ese Linux que voy a compilar en una máquina Intel, AMD, Intel, vale las dos denominaciones, como ya sabemos, de 64 bits. Y al final el Linux que voy a obtener va a correr en una máquina ARM. Entonces, por eso lo de compilación cruzada. Aquí, pues, este punto en concreto, las notas técnicas de la cadena de herramientas, pues nos habla y nos pone muy clarito lo que es una compilación cruzada, por qué se necesita más de un ordenador en una compilación cruzada, o utilizar el mismo ordenador de dos maneras diferentes, que es lo que realmente hace Linux from scratch. En fin, y todos, siempre que haya que hacer algo, pues las instrucciones de chequeo o las instrucciones de ejecución que debemos de hacer, pues vienen perfectamente explicadas, con lo cual, pues vuelvo a insistir. Esto es aburrido de leer, pero aburrido de leer si uno quiere hacer las cosas en 30 segundos. Si se va leyendo detenidamente, se aprende mucho, 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 mucho. Eso os lo garantizo que es así. Bien, cuando tengamos nuestras condiciones de compilación cumplidas en nuestro ordenador y descargados todos los paquetes fuentes, y hayamos preparado nuestro sistema con una serie de requisitos que nos comenta el autor en la segunda parte, capítulo 2, nos comenta cómo preparar nuestro sistema para empezar a preparar nuestro Linux, la compilación de nuestro Linux. En los paquetes que vimos también vienen una serie de parches. Entonces también lo descarga si corremos el paquete que vimos anteriormente, o los ficheros que vimos anteriormente, la lista esa grande de ficheros que vimos. También están incluidos los parches necesarios para poder parchear algunos programas que hay que hacerlo para proceder a su posterior compilación. Bien, pues una vez que tenemos todo preparado y la cadena de compilación cruzada ya la medio entendemos, pues cuando empieza ya la compilación total. Cualquier compilación, bueno, hay que seguir los pasos que van dándonos aquí. Hay que hacerlo por orden, porque algunas compilaciones dependen de que se haya compilado un paso previo.
Entonces ahí hay que tener cuidado y hacer las compilaciones en el orden en que vamos haciéndolas. Muchas no hace falta, podríamos saltárnoslas, pero algunas sí. Por poner un ejemplo, la compilación de glib 236, una de ellas, pues una vez que tengamos nuestro start del código fuente, lo descomprimiremos con nuestra famosa tar-xuf, nombre del fichero a descomprimir, y una vez entrado en ese directorio que acabamos de descomprimir, pues nos dan aquí todos los comandos, todas las instrucciones que deberemos de ir haciendo. En este, por ejemplo, aplica un patch que se habrá descargado también entre los que vimos en el listado ese gigante que vimos, y va dando paso por paso los comandos o las instrucciones que hay que ir dando para terminar con la compilación. Nos da una serie de advertencias también cuando tengamos que tener cuidado. Por ejemplo, atención, este debe ser hecho como ROT, por ejemplo. Y bueno, seguimos para abajo y si vamos siguiendo paso por paso, yo no he encontrado problema ninguno, a excepción de algún fallo o algún warning que nos suele dar algunas compilaciones que tampoco son de importancia. Los warnings generalmente en compilaciones significa que o el compilador que tenemos o el entorno que tenemos no cumple alguna condición para que haga tal paso o cual paso, que no es estrictamente necesario tenerlo siempre. Con lo cual, pues eso, es un warning, es un aviso, no es un error ni un fallo, sino simplemente nos avisa de que tal cosa no va a estar, o que tal cosa va a funcionar siempre de una cierta manera y no de otra, etcétera, etcétera. Muy bien, pues visto esto, la compilación primero empezaremos por la compilación de la cadena de herramientas cruzadas. Esta parte realmente, este paso 5 o este capítulo 5, con el que vamos a crear un compilador con él. Ese compilador va a necesitar una serie de herramientas para poder crear luego el resto de la distribución, de la autodistribución Linux que vamos a crear. Tenemos aquí una serie de programas a montar que se habrán descargado, insisto, todas en un directorio de fuentes con el fichero ese grande que vimos. Y por ejemplo M4, por poner un ejemplo, esto volvemos otra vez a las mismas, nos da todos los comandos necesarios que habrá que seguir en orden para hacer la configuración, que generalmente todos los programas siguen el mismo proceso, una configuración previa, un make para hacer la compilación real, y luego una instalación que también se hace con un make, dándole al final pues la regla install. Make y reglas no nos vamos a meter ahora en el funcionamiento de make, pero está gracioso. El install, o sea, todo sigue el mismo procedimiento. Hay una cosa que no he hablado aquí. Este binutils es importante porque fijaros esto que dice aquí, esto realmente no es UEN, es SBU, que no sé exactamente a qué se está refiriendo, pero son unidades de tiempo, unidades de compilación. Entonces, la compilación binutils 239 la toma, el autor de Linux from Scratch, la toma como unidad de tiempo de compilación. Quiere decir que lo que tarde en la máquina X en compilarse binutils 239 es una unidad de tiempo de compilación. Yo, en mi caso, os puedo decir que
A mí Binutil 2.39 pues me ha tardado, quiero recordar que fueron 3 minutos. ¿De acuerdo? Entonces, mi unidad de tiempo de compilación, mi unidad WEN o SDU, mejor dicho, es 3 minutos. Eso quiere decir que si yo me voy aquí a GEOAC, por ejemplo, y me dice que mi unidad, la compilación de GEOAC va a tardar 0,2 unidades de tiempo, pues 0,2 por 3 es un minuto, no llega, 40 segundos. ¿De acuerdo? Claro, esta es muy pequeñita. Hay otras, por ejemplo, GCC, que tarda 12. 12 por 3, pues esto va a tardar unos 45 minutos en compilar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí la cosa va más despacio. Y vuelvo a decir, claro, que el GCC, el GNU Compiler Collection, la colección de compiladores de GNU son 3,8 gigas, con lo cual pues es lógico que tarde tanto en compilar. Y además un programa complicado como es un compilador. Y como siempre, instrucciones de preparación, vamos siguiéndolas tal como nos va indicando estos recuadros grises, y no deberíamos de tener problemas de ningún tipo para tener compilado cualquiera de los programas que estamos viendo. ¿Y qué más decir? Bueno, cuando lleguemos a esta compilación de herramientas de compilación cruzada, y hayamos montado todos los programas, todas las herramientas temporales que hacen falta, pues ya se empezará a construir realmente la cadena el propio sistema LFS. Aquí se hace habrá que hacer una compilación como CHROT. Hay que seguir a pie de la letra las instrucciones. Aquí el problema es el siguiente: como nos equivocamos, no tengamos, mucho se hace como ROT, como nos equivoquemos o saltemos un paso o pase cualquier desgracia extraña o lo que sea, podemos cargarnos el equipo completo. Eso tengámoslo claro. Entonces, yo lo que he hecho ha sido crear una partición con un sistema, con la distribución Linux Debian 11 completa, arrancar desde él, y si me lo revienta, que me reviente esa partición. Las demás es que no las tengo ni montadas siquiera, y puedo recuperar el ordenador en cualquier momento, habiendo perdido todo el trabajo hecho aquí, lógicamente. Entonces, cuidado con, aquí es la disciplina en seguir el orden que va diciéndonos el autor, es vital. Bien, terminaremos por obtener un sistema Windows, un sistema Linux operativo. Cuando digo operativo quiero decir funcional, aunque no sea un sistema bonito ni muchísimo menos, es el básico. Después de eso, cuando tengamos ya este sistema funcionando, entraremos en la instalación del resto de paquetes que nos van a hacer falta en cualquier sistema operativo que se precie. Como veis, hay aquí un montonazo de paquetes, y vuelvo a insistir, todos estos están ya descargados en nuestra máquina en un directorio de fuentes que habremos preparado según las instrucciones que nos dan en el momento de la descarga de ese archivo que vimos
de todas las direcciones donde descargar las fuentes. Luego terminaremos con la configuración del sistema, cómo hacerlo arrancable, lo haremos desde Group, cómo hacer toda la configuración de System 5. Si fuera en System D, pues aquí no diría System 5, diría System D. Son formas diferentes de hacer las cosas, pero bueno, yo estoy enseñando esta. Y nada, aquí siguiendo las instrucciones, vuelvo a insistir, prepararemos todos los archivos, todos los scripts que debe tener el sistema para arrancarlo, y luego cómo preparar el Group para hacer el proceso de arranque y que desde la máquina apagada pueda arrancar el propio sistema. Una serie de apéndices que ahora mismo tampoco merecen la pena ver, ahí están. Y luego, cuando tengamos ese sistema preparado, nos podremos ir a Beyond Linux from Scratch. Volvemos a hacer el Read Online. Y como hemos hecho la versión estable, pues volvemos a arrancar esta versión de aquí. Hay otra versión para así lo hemos hecho con System D, de la misma manera que al principio con Linux from Scratch directa para Beyond Linux from Scratch, pues la misma operación. Entonces, si lo hemos hecho con System 5, pues aquí tenemos esta versión del libro para System 5 con la misma historia. Podemos leérnoslo tranquilamente. El orden aquí ya no es tan importante, salvo que necesitemos alguna dependencia, con lo cual si vamos a montar las cosas, pues conviene hacerlo en orden. Algunas de estas son más que recomendables, son imprescindibles. Otras no, pero ya depende de las necesidades de cada uno. De todas maneras, vuelvo a insistir que, bueno, por ejemplo, aquí tenemos el manejo de sistemas y de discos. Aquí hay una serie de utilidades que no hace falta que estén montadas en un sistema. O para el arranque UEFI, si queremos que nuestro sistema, o tenemos un sistema que arranca UEFI y no arranca por el BIOS tradicional, editores, shell, virtualización, que es muy famoso, librerías de todos los tipos y colores habidas y por haber. Aquí tenemos para montar todo lo que nos haga falta. Y bueno, utilidades del sistema, montones de cosas, así que no hay excusa para no hacer un montaje a nuestro gusto absoluto, evitando tener que tener montadas cosas que no nos van a hacer falta nunca, etcétera, etcétera. Y yo creo que ya hemos visto bastante. Con el primer tema de Linux from Scratch directamente, ya tenemos aquí para echar, ya digo, yo estoy tardando casi una semana, o he tardado casi una semana en llegar a la primera compilación. Todavía me queda ahora ver qué archivos me van a hacer falta para mi proyecto, etcétera, etcétera. Con lo cual, pero bien, vamos a ver, no es que sea divertido, es que según para qué es utilísimo. Es utilísimo el poder saber cómo crear un sistema Linux sin tener que recurrir a ninguna distribución en especial.
Y sobre todo es utilísimo para aprender Linux porque, vuelvo a decir, la cantidad de enlaces que encontraremos, de lectura que encontraremos, de explicaciones muy bien hechas, están muy bien hechas, muy claras, que encontraremos en el libro, pues nos llevan a un entendimiento de Linux desde un punto de vista que no suele ser el del público en general. Pero bueno, aquí está, Linux from Scratch. Y poco más. Saludaros a todos, especialmente a Boro, y muchísimas gracias por vuestra atención.